Y pues yo le he platicado a lo largo de este 2017 de varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con los científicos de datos que se han convertido pues en personas o las entidades, las compañías que se dedican a este asunto, pues muy valiosas, ¿no? Pues no hay muchos. Y entonces, y por otro lado, además, el tema del emprendimiento. Y la conjunción de estas dos cosas arroja a Cinya del Villar, que está aquí en la cabina. Ella es la Chief Data Scientist de Data2B. ¿Cómo estás, Cinya? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Gracias por estar aquí. ¿De qué se trata ustedes Data2B? Sobre todo porque a lo largo de este año hemos estado viendo y he estado platicando en este programa, pues que las empresas, hoy los científicos de datos se han convertido en un punto muy clave. No hay muchos en el mundo, hay escasez y entonces esto los hace muy valiosos, pero también por las capacidades que tienen de abordar las problemáticas de las empresas desde una óptica muy distinta. En el caso tuyo, que eres la científica de datos de Data2B, pues ¿de qué se trata Data2B y cuál es tu papel dentro de la empresa? A ver, Data2B es una startup francesa, miembro de la French Tech, que nosotros a lo que nos dedicamos es a la valorización de los datos en una empresa para crear data products. Un data product es, por ejemplo, los grandes de web, Netflix, LinkedIn, etcétera, lo que tienen al interior y lo que no lo han hecho grandes son data products, justo. Nosotros tratamos de copiar ese tipo de valorización a los sectores primarios, los sectores que no, digamos que no tienen que nada que ver directamente con Internet, pero que dentro de sus procesos necesitan valorizar también sus datos. Entonces a eso nos dedicamos en Data2B en Francia. Es una startup fundada en 2015, tenemos 2 años de experiencia y ahora recientemente acabamos de abrir una filial aquí en México en octubre de este año. Ahora, regresando al punto inicial, es decir, un negocio que no necesariamente está vinculado a Internet, como ya decías, los típicos, Netflix, etcétera, pero todos generan datos. Esos data products, es decir, capto los datos, los analizo y genero ¿qué? Pues depende del objetivo de tu negocio. Por ejemplo, nosotros de los sectores en los que trabajamos es Smart Cities, Telecom, agroalimentario. No sé, por ejemplo, en el sector agroalimentario podemos participar para valorizar los datos de la logística, para que la cuestión de retail sea de una manera más óptima, los trayectos de los camiones, o en Smart Cities, por ejemplo, para disminuir los costos de combustible. O para disminuir el tráfico. Trabajamos en muchos proyectos de experimentación en Francia con respecto a transporte y a movilidad en general, mucho con el transporte público. Y entonces, ahora que además se generan tantos datos también en cuestiones Claro. de objetos conectados, por ejemplo, entonces todos esos datos nosotros los valorizamos y creamos una economía para economización de costos de combustible o de electricidad o de optimización de transporte, etcétera, etcétera. Sí, justo me hiciste acordar de, digamos, por ejemplo, unos directores financieros que decían, a través del entendimiento de los datos, se dieron cuenta en una cadena de tiendas de supermercado, pues hicieron una gráfica en donde veían el consumo eléctrico y resulta que los que se salían, digamos, de la media en términos de consumo eléctrico, si los llevaban al centro, les generaban ingresos adicionales de 5 millones de dólares, nada Exacto. más o sea, por entender el dato, ¿no? Que eso es finalmente lo que se vuelve muy poderoso. Y supongo que de cara a la inteligencia artificial, que viene como una tendencia muy fuerte, pues lo que necesitas son datos estructurados, ¿no? Es decir, sin datos no puedes empezar a tener soluciones de este tipo, que es ya el presente y el futuro Exacto, de los negocios. exacto. Oye, y por otro lado, tu aspecto de emprendedora, ¿cómo es emprender en Francia? Sobre todo tú siendo mexicana, pues debe ser muy interesante porque son otros ecosistemas, ¿no? Sí, claro. En Francia, el gran problema que uno tiene como extranjero es que los diplomas no están reconocidos. Entonces, de entrada es como difícil decir yo estudié esto o esto, porque no es fácil reconocer el diploma y si no tienes que estudiar a fuerza Otra vez. otra cosa o de un año o algo para que te reconozcan tus diplomas. Pero en cambio tienes toda esta parte de innovación que son mucho más abiertos y yo creo que en muchísimos países es igual. Y además en Francia lo que es muy bueno es esta cuestión de la French Tech, creada por el presidente François Hollande, que justo hizo la unión entre la industria y las startups, que es algo que yo no veo en México. Por ejemplo, veo startups impresionantes con una Sí. calidad genial y veo a la industria
demasiado en el pasado, una Claro. industria en los 80s, Sí, casi, como si fueran casi. dos mundos que no se Dos tocan. mundos completamente Y en diferentes. Francia sí Y se en toca. Francia, gracias a la French Tech, se están logrando unir estos dos mundos. ¿Y con Macron se ha dinamizado? Pues Macron es parte como de su campaña política y creó, por ejemplo, esta gran estructura en París para las startups. Yo no he visto gran diferencia ahora entre François Hollande y Macron. Seguramente sigue funcionando el mismo trabajo que había realizado François Hollande. Pues, seguramente ahí sigue. Macron ha de continuar con la misma campaña. Ahora, y en el aterrizaje que han tenido recientemente, digo, es muy nuevo, llegaron en octubre a México abriendo esta filial. ¿Cómo ha sido, cómo has encontrado México desde la óptica de, ya abriste en Francia, tuviste toda esta experiencia de fundar una compañía y ahora llegas a México y cómo ha sido? Pues hay de todo. Es que el problema justo con los datos, y no porque sea México o Francia, siento que los dos y cualquier país ha de estar exactamente igual, es que es cada empresa tienen diferentes niveles de maduración de datos. Entonces puede ser que los datos, por ejemplo, vengan desde papel, desde hojas de papel, cosa que nos pasa muy seguido en Sí. Francia, sobre todo con el sector agroalimentario, que sí tienen los datos, pero los tienen en papel. Entonces, de ahí O sea, partimos de procesos sí muy hay, pero lejos, claro. exacto, partimos de muy lejos y entonces se tiene que estructurar todo desde la infraestructura, etcétera, 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 para poder llegar a valorizar los datos. Eso sí, nosotros entramos en la cadena de valorización, la parte final, digamos, pero para garantizar nuestro trabajo, nosotros tenemos que estar conscientes de que desde la instalación de las computadoras se hizo de la buena manera, de la Claro. manera Y necesaria la para el calidad del corredor. dato, ¿no? Porque si tienes Ah, datos que no claro. tienen buena calidad, al final puede ser el proceso que quieras y no sirve mucho. Claro, bueno, esa parte ya es como unas por cuestiones de procesos dentro de los data scientists, bueno, científicos de datos, que ya tenemos como muy bien, ya sabemos bien claro que cualquier persona que se dedica a datos sabe que el 80% de tu trabajo lo pasas limpiando datos. Ahora, ¿y tu enfoque en México, cuál es la estrategia, digamos, para pues, ayudar a los negocios mexicanos? Es decir, ¿cuál es el enfoque que tienen? ¿En qué sentido? ¿Cómo de qué manera Sí, o llego? sea, ¿cuál es la estrategia para que Data2B se expanda en México? ¿Es en medianas empresas, pequeñas y medianas, o grandes empresas, o por dónde están entrando? Pues nuestro objetivo es pequeñas y medianas empresas en general, aunque a veces somos llamados por las grandes empresas, por grandes grupos, sobre todo como somos una startup francesa, entramos luego a la Cámara de Comercio Ah, Franco-Mexicana y ahí son grandes grupos que nos llaman. Entonces, también tenemos en Francia, también tenemos grandes grupos como clientes. Nuestro objetivo son las pequeñas y medianas empresas porque es mucho más ágil trabajar con ellos que con grandes grupos. En grandes grupos tienes que hablar con el director sí, tal, con el director tal. Y a veces es muy lento el proceso y nosotros pues somos muy ágiles y nos cuesta trabajo a veces ese tipo de procesos, pero lo hemos logrado también. por último, preguntarte, ¿qué hace y cuál ha sido tu experiencia? Porque a mí me ha sorprendido mucho que los franceses son realmente productivos. El otro día veía que son el doble de productivos que los británicos. Trabajan poco, se quejan mucho a veces, ¿no? Me parece, se toman muchas vacaciones, pero son muy productivos. ¿Qué dirías que hace a los franceses tan productivos? Porque en México la OCDE dice que trabajamos más horas que ninguno, pero pues no producimos mucho. ¿Qué hay de Francia? ¿Cómo hacen? Sí, la verdad es que sí. A mí, por ejemplo, ahorita que estoy viajando mucho entre Francia y México, llevo 7 años viviendo en Sí, Francia y entonces ya me había, digamos, la cuestión profesional, ya me había mucho afrancesado, ya me había afrancesado realmente en esta cuestión de productividad. Llego a México y el primer día que llego a México siempre es como de que le tienes que poner reversa casi casi. sí. Las reuniones, por ejemplo, platican y platican y platican. Y a ver, y entonces es difícil llegar a un punto de, bueno, dijimos esto y esto, sí, pero tal vez también esto, como es, no sé, como Sí. muchas ideas y pocas cuestiones Concretos. Sí. ¿Y quién va a concretas. traer la rosca? No, espérense, estamos, ¿no? O sea, Exacto, como, o por ejemplo, el WhatsApp. claro. En Francia nadie tiene su teléfono al lado, nadie. Ah, Nadie, ajá, son sí, cositas que al final yo creo que influyen sí, sí, muchísimo en tu día a día. Aquí llego a México y tengo que tener mi teléfono todo el tiempo porque todo el tiempo se comunican las personas por WhatsApp, sí. pues, Aunque ¿no? estés en Como... el mismo cuarto, ¿no? A veces Exacto. es muy interesante. Oye, pues qué bueno que están aquí en México. Ojalá que ahora que estás viniendo mucho, pues vayamos hablando para que nos cuentes, porque a mí me parece que es clave el tema de los datos, porque es lo que te da la base para tener herramientas y sobre todo para moverte
poco más hacia el futuro, sobre todo las medianas empresas que tienen que ser las campeonas y las pequeñas, obvio, de México. Muchas gracias por Sí, estar aquí. sí, gracias a ti por Gracias. invitarme. Ahí escuchamos a Cinja Del Villar, Chief Data Scientist de Data2B, un emprendimiento francés que está aterrizando en México hace un par de meses. La verdad es que muy interesante ir siguiendo pues tu trayectoria aquí en México en lo que se refiere pues a todos estos temas que vamos platicando y sobre todo a lo que puedas ayudar a las pymes. Gracias. Gracias.